Bienvenidos y bienvenidas a Mansa Cinta, nuestro podcast donde hablamos de cine y estas películas icónicas que nos han gustado a cada uno de nosotros. Y bueno, estamos en un momento álgido en el país. Bastantes protestas en contra de la minería, del extractivismo, y buscamos una película pues que hablar un poco sobre este tema, y llegamos a un consenso y hoy vamos a hablar sobre La princesa Mononoke de Estudio Ghibli, una gran película. Voy a leerles la sinopsis y arrancamos, muchachos, muchachas. En el siglo XV, durante la era Muromachi, el bosque japonés, protegido en otro tiempo por animales gigantes, está siendo asolado por culpa de los humanos. Un jabalí transformado en un demonio destructor ataca de repente el pueblo de Achitaka, futuro jefe del clan Emichi. Herido por el jabalí al que ha matado, Achitaka se ve obligado a partir en busca del dios ciervo para que levante la maldición que le ha gangrenado el brazo. Una película de Hayao Miyazaki, un grande entre los grandes. Creo que podríamos decir que está entre los tres grandes directores de cine de Japón, junto a Kurosawa, que sería para mí el primero. Pero esta es una película que tiene muchas cosas a favor y en contra, pero que se mantiene bastante neutral, diría yo, en ciertos aspectos. Pero de eso vamos a ir conversando mientras vayamos avanzando. No sé con quién quiere iniciar. Bueno, Camilo, ya te acercaste al mic. Tus opiniones, tus sentimientos acerca de esta cinta. O sea, la película me gustó bastante. No nos llevemos a engaño, esta es la tercera película que veo de Estudio Ghibli. Sí, lo siento. No soy muy fanático del anime, aunque Miyazaki tampoco. Animación japonesa, digamos. Pero sí me llamó bastante la atención que es una película humanista, más que nada, tomando en cuenta el contexto en el cual fue dirigida y producida, que fue a finales del siglo pasado, en el 97, cuando todavía el tema del cambio climático todavía los efectos no se veían tan exacerbados como se están viendo hoy en día, así que quizás por eso podemos ver que la película tiende a ser quizás un poco blanda en ese sentido de ecologismo. Pero me pareció que fue una excelente película. Me pareció que se utilizó también la distinción étnica que existe en Japón, que sí existe, aunque ellos quisieran pensar que no existe. El grupo Emichi, por ejemplo, está basado en el pueblo Ainu, que es del este de Japón, especialmente en la isla de Hokkaido, contrastado totalmente en cultura y algunos rasgos étnicos con el pueblo Yamato, que es el tradicional pueblo japonés, samurái, etc. Me llamó bastante la atención, pero bueno, eso lo podemos ir hablando ahora más tarde, pero me llamó bastante la atención quién no era el villano de la película. Quizás una película más moderna, quizás más cínica, pudiera decir que todos los humanos son malos, excepto el protagonista y el pueblo protagonista, y todos tienen que morir. En esta película no pasa eso. Pero bueno, podemos seguir hablando de eso ahora más adelante. Bien. Hay algo que me sorprende mucho, no solo de esta película, sino digamos que de todas las historias que hace Miyazaki. Y en este caso de La princesa Mononoke es muy brutal en este aspecto, porque, o sea, prácticamente ves a las mujeres con papeles muy, muy significativos, no solo dentro de la trama con sus personajes principales, sino también lo que ves alrededor, ¿no? Quería conversar de eso contigo, Ana. ¿Cómo sientes ese espacio que crea Miyazaki, esa importancia también que le da a personajes femeninos dentro de sus películas y en esta, ¿no? Sí.
Bueno, estaba reflexionando un poco en lo que decía Camilo sobre lo blando un poco de la perspectiva ecologista, porque es cierto que en los 90 hubo como que un surgimiento de este ecologismo que vino mucho después de la ola también de los 60, ¿no? O sea, finales 68, me acuerdo, creo que fue la película Silent Spring, un poco como que este libro icónico del movimiento ecologista. Y ya para los 90, o sea, obviamente éramos niños, pero me acuerdo que estaba mucho más, yo era mucho más de Disney, pero la primera película un poco así con la que contrasto sería Pocahontas, ¿no? Y sobre todo Pocahontas, que tiene un mensaje similar de la canción esta de los colores Colors of the Wind, y que ahí somos parte de la tierra, y de vuelta hay esta figura femenina, o sea, es siempre la imagen de la madre naturaleza, la naturaleza siendo también una figura femenina, digamos, en el imaginario por lo menos occidental. Por lo que vemos también en esta película, hay como que esta similitud también, ¿no? De tener justamente al personaje de San siendo la defensora, ¿no? O sea, una chica siendo la defensora de la naturaleza, a pesar de que el dios ciervo es una figura masculina. Y por alguna razón fue un poco la imagen que me vino a la mente. Es cierto que en las películas de Miyazaki, le gusta trabajar con chicas, y digo chicas en particular porque si bien tenemos al personaje de la villana, también tiene a estas chicas jóvenes y a estas niñas, o sea, le gusta jugar un poco con el espíritu juvenil femenino, rebelde, ¿no? Esta rebeldía femenina que va en contra de las sociedades que le imponen ciertas normas. Y volviendo, o sea, me quedo verdaderamente el tema de esta naturaleza, de este ecologismo medio dócil, medio previo a todos los desastres que hemos visto en los últimos 23 años. Y es cierto que es como que muy de su época también. O sea, podemos seguir hablando de eso después, pero quisiera como que dejar un poco, contextualizar también la película con otras películas de su época. Bien. Undécima producción de Estudio Ghibli, escrita y dirigida por Hayao Miyazaki. La princesa Mononoke nos adentra al conflicto entre el humano y su entorno. El egoísta deseo de progreso sin importar lo que se destruya, ¿no? Ahí quería entrar a conversar un poco sobre algunos de los personajes principales, porque en este caso son tres. Hachitaka, que es con el que iniciamos. Luego está Lady Eboshi, que es la líder de la Ciudad de Hierro. Y está San, que también, bueno, se le conoce también como la princesa Mononoke, pero en la película su nombre es San, que es la hija del clan de lobos, que es la que se encarga junto con ellos de proteger el bosque, ¿no? Quería entrar al tema de la Ciudad de Hierro. Voy con el pidio. Y comentábamos que cuando tú ves el personaje de Lady Eboshi, cuando te la introducen, tú crees que enseguida que esta es la villana. Pero cuando entras a la ciudad, te encuentras que de villana tiene muy poco, solo por el hecho de que, claro, ¿no? Están haciendo extractivismo, están tumbando árboles y tal, porque necesitan el hierro para poder ellos, como un modo de subsistencia, ¿no? Pero lo que ves dentro de la ciudad es como un lugar utópico, ¿no? Vamos a conversar un poco de eso, Elpidio. Yo creo que eso es una de las características más que yo más aprecio en las películas de Miyazaki, en que los personajes son muy completos, no son caricaturas como con otros directores. Miyazaki siempre cuida que incluso un personaje al que tú pudieras odiar, porque, o sea, estamos hablando de esta lady que quiere, casi por orgullo al final, asesinar a un dios que cuida el bosque, del que es la princesa Mononoke.
él cuida mucho no perder de perspectiva que sigue siendo un ser humano y toda la complejidad de las relaciones de todas las personas que ella protege, porque Lady Eboshi es la protectora de todos los que trabajan en la ciudad de Hierro, que no se pierda eso. Y yo creo que es importante porque, digamos, vemos que desde un principio como que los personajes están confundidos respecto a qué es lo que tienen que hacer. Pues, el muchachito, que no recuerdo cómo se pronuncia bien el nombre de él. Achitaka. Achitaka. Tú lo ves El bastante muchachito. perdido. El muchachito. Tú lo ves bastante perdido después de que sabe que tiene que buscar al dios ciervo, no sabe dónde buscarlo, no sabe con quién aliarse, no sabe a quién pedirle ayuda. Y llega donde Lady Eboshi y llega al punto de querer colaborar inclusive ahí en la ciudad de Hierro, hasta que encuentra pues a la princesa Mononoke. Y es muy interesante pues cómo Miyazaki juega con eso. A mí me gustó porque también evidencia en este conflicto del ser humano con la naturaleza, evidencia algo duro también, que es el hecho de que muchas veces la gente por subsistir hace cosas que realmente pues tienen un impacto bastante poderoso sobre la naturaleza. Pues. Camilo, ¿vas a decir algo? Sí, y también vuelve y toca el tema del humanismo, ¿no? El humanismo entendido en el sentido filosófico del siglo XVI, XVII, ¿no? Que se empieza a formar esta racionalidad, digamos la capitalista, digamos la de que el ser humano está por encima de todo lo demás sin importar lo que eso conlleve, que es básicamente la trama de la película. Matar a un dios es hasta algo de Nietzsche básicamente, y la Lady Eboshi convertida en un avatar del superhombre de Nietzsche, ¿no? Matar a Dios, y ¿cómo lo hace? Matando a la naturaleza, que es algo que me pareció bien potente hoy que la estaba terminando de ver. Por orgullo más que nada también, como dice el Pidio, básicamente matarla porque matarla, y es básicamente lo que el ser humano ha estado haciendo en los últimos 500 años, a pesar de que es algo de que siempre ha existido, el extractivismo y este tipo de economía basada en el trabajo y en la tierra, en los factores de producción, es algo normal que siempre ha ocurrido en la historia del ser humano, porque es como el ser humano utiliza a su favor, por así decirlo, la naturaleza, ¿no? El problema es que ahora tiene una racionalidad de seguir excavando para beneficiar la vida de las personas que viven en estas, por ejemplo, en la ciudad de Hierro, de la película, pero siempre con un orgullo, ¿verdad? Una arrogancia. Sí. A mí me llama, me gusta mucho cómo él juega con esta, sobre todo con el personaje de Achitaka, que está como en el medio de esta dualidad, ¿no? Por un lado tienes a San Mononoke, que quiere proteger el bosque, y por el otro lado tienes a Lady Eboshi y también a la ciudad de Hierro, que quieren seguir devastando para ellos sacar el mineral para hacer hierro, ¿no? Entonces él juega como al árbitro en esta película, ¿no? De hecho, al iniciar la película, cuando él recibe esta maldición después de matar al jabalí, que está completamente envenenado por el odio, la sabia de su pueblo le dice que él tiene que emprender un viaje, pero que tiene que mirar todo con mucha calma, sin odio, para encontrar la respuesta y así poder curar, ¿no? Entonces él, curarse, ¿no? Entonces él como que al final, en este camino, conoce los dos mundos, y entiende la posición de Lady Eboshi, y también entiende la posición de San, y lo que trata es que las dos converjan sin destruirse la una a la otra, ¿no? Es como que lo que uno puede entender, qué es lo que busca
Miyazaki, en ese, como bien lo mencionas tú, Camilo, en ese momento que vivíamos, ¿no? En ese mundo que aún no entendía mucho, de hecho estaba allí, pero no entendía mucho de qué se trata el cambio climático, ¿no? Que ahora obviamente lo estamos viviendo y padeciendo, ¿no? Vamos contigo, Ana, tus opiniones acerca de esto. No, bueno, capaz justamente viéndolo ahora con ojos de 23 años más tarde, que sí creo que, o sea, lo juzgo un poco más fuerte en el sentido de juzgo, obviamente, y sobre todo en la coyuntura en la que estamos, juzgo el extractivismo un poco más, mucho más fuerte. Juzgo también un poco esa posición neutral, y lo veo sobre todo en un poco esta cuestión, esta pregunta que se hace San sobre el rechazo que se hace a sí misma sobre ser humana. Porque creo que es un dilema al que nos enfrentamos como especie, y es una cuestión que Marx plantea bastante sobre qué es la alienación del ser humano, que está constantemente tratando de separarse de la naturaleza, cuando en verdad somos parte de la naturaleza, ¿no? Estamos constantemente en este rechazo, queriendo dominar la naturaleza cuando somos parte mismo del ecosistema, y si no aprendemos a vivir dentro del ecosistema, en armonía con el ecosistema, va a ocurrir justamente lo que vimos que está ocurriendo en la película y lo que sabemos que está ocurriendo en nuestro planeta, que es que estamos destruyendo los recursos que necesitamos para sobrevivir. Si no encontramos un equilibrio, un balance, estamos destruyendo nuestra misma fuente de vida. Entonces, ese odio de ella, un poco que me parece, creo, no lo tengo muy claro, pero me parece que al final, justamente cuando encuentra finalmente una aceptación de su humanidad, Ashitaka también encuentra como que, eso fue lo que yo entendí por lo menos, que encuentran como que esa respuesta, que es que justamente la humanidad es parte de la naturaleza y la naturaleza está dentro de la humanidad, y que es un poco a lo que para mí Miyazaki quiere que nos dirijamos hacia ese entendimiento, que no es una cuestión de antagonismo, sino que es una cuestión de armonía, es una cuestión de no el humano en contra, no es una cuestión de justamente de querer matar a un dios, sino de que el dios está y nosotros estamos, y de que si no aprendemos a convivir, entonces todos nos vamos a ir a la revendísima, a la porra. Ya sabemos dónde. A la mierda, verdaderamente. Exacto. Digo, al final, como bien lo dices, quizás Miyazaki, claro, está buscando que haya este balance, ¿no? Entre todas las especies, entre nuestro entorno y tal. También entiendo las ideas ahora, yéndonos a la actualidad, entiendo las ideas de progreso. Entiendo que para progresar necesitamos, de cierto modo, algunos minerales para, crear cosas que nos faciliten la vida, aunque ahorita estamos en un punto en el que ya no es tanto para eso, sino más bien para, ¿sabes? Para comercializar, para vender, para crecer económicamente. Y eso es lo que nos ha llevado de forma, creo yo, acelerada a este desastre climático que estamos teniendo, ¿no? Quizás es cierto que necesitamos que todos y todas entendamos esto, que no tenemos que crecer como estamos o como se ha venido haciendo, ¿no? Devastando nuestro hogar prácticamente, porque es nuestro hogar. O sea, convivimos en un planeta en el que vivimos junto con animales, con plantas, con nosotros mismos, y al final estamos destruyendo nuestra casa, ¿no? Vamos ya entrando en la parte final. Este va a ser un poco más corto. Este podcast, casi siempre nos vamos como a los 40 minutos. Vamos a hacerlo un poco más corto hoy. Yo quería hablar un poquito de la música, que a mí me parece
espectacular. Había escrito algo aquí, lo voy a leer. Esta película no podría ser lo increíble que es sin la música del mítico Yohei Isaichi. El compositor japonés hace uno de sus trabajos más reconocidos y bellos de su carrera. Una melodía sentida con una excelente orquestación. Destacan principalmente El Dios Demonio, Partida al Oeste, Kodamas, el tema de las criaturas del bosque, bien divertidas, ellas como mueven la cabeza. Las mujeres de Tatara trabajan, se llama así el tema, y es cuando ellas están fundiendo el hierro. Me parece una interpretación bellísima. La leyenda de Ashitaka, que es el tema principal, el tema de introducción de Lady Eboshi también, que se llama así mismo Lady Eboshi, el tema de la princesa Mononoke, interpretado por el gran Yoshikazu Mera, que es una brutalidad. Esto, si tienen la oportunidad de buscarlo en Spotify o en YouTube, busquen el soundtrack de esta película. En verdad son más de 30 temas y es una belleza. La verdad que Isaichi hace un trabajo increíble, no solo en esta, sino en otras muchas películas de Miyazaki, pero en esta en principal es de verdad que es de otro mundo. Vamos a entrar en la parte de nuestras apreciaciones finales, comentarios últimos para ir cerrando. Voy con el Pidio, tus apreciaciones finales acerca de la princesa Mononoke. Yo me quedo con la complejidad de la peli. También estaba pensando mientras ustedes conversaban sobre el tema del ecologismo, en cómo Miyazaki tampoco cae, para mí no cae en una romantización de la naturaleza, porque miremos a los dioses, son dioses déspotas. Por ejemplo, el lobo, en un momento hay una escena con los espíritus de los monos, donde los amenaza de una manera muy despótica. También hay una alusión en una parte de la peli donde se habla de que los animales no comprenden ciertas cosas que los humanos sí han comenzado a superar. O sea, como que hablan de que los animales no se pueden ni comunicar entre sí. Y vemos muchas escenas en donde hay una irracionalidad muy grande de los animales, de los jabalíes, por ejemplo, de los propios lobos. Y yo pienso que esa complejidad que logró Miyazaki de retratar la parte de la naturaleza con esa irracionalidad y lo despiadado que es la naturaleza, porque hay que aceptarlo. O sea, si vemos un documental de naturaleza, es una de las cosas más brutales y crueles que hay, pero desde nuestra perspectiva humana. Entonces, esa complejidad de eso, con la humanidad de Lady Eboshi y con la confusión de Ashitaka, de no saber qué bando tomar y de descubrir, para mí culminan de una manera muy buena, muy genial, en un final que para mí no es un final ni feliz ni triste tampoco, es un final complejo, es un final muy abierto. O sea, la muerte y a spoiler, la muerte del dios, pero no la aniquilación de la vida, pues. Y eso a mí me pareció como una de las cosas más brutales de la peli, y me quedo con eso, la complejidad que logró retratar. Vamos contigo, Ana. Sí, segundo lo que dice el Pidio, y sobre todo el tema del libre, o sea, de cierta forma el libre albedrío, ¿no? Los efectos de lo que cada uno y cada cual tiene sobre el ambiente, sobre la sociedad también, ¿no? Y un poco este caos y esta salvajedad que hay tanto en los humanos como en los animales, como en la naturaleza, que para mí de cierta forma aplana justamente estas jerarquías que podría haber o que se podría pensar que hay entre justamente naturaleza y humanidad, donde uno domina al otro, inclusive entre los humanos dominando el hierro, de cierta forma, ¿no? O sea, no es que el humano domina un elemento, pero que estamos todos de cierta forma a la merced, tratando de sobrevivir,
¿no? Y de vuelta, o sea, vuelvo un poco a Marx, que dice que estamos todavía en un periodo de sobrevivencia, estamos todavía aprendiendo a sobrevivir y no estamos verdaderamente viviendo. Y eso significa que mientras que estemos sobreviviendo, todavía no tenemos el tiempo y verdaderamente la consideración para saber cómo poder vivir en este equilibrio, en esta armonía, para también saber cómo poder cuidar los recursos que tenemos, que son preciosos, que son pocos, que son finitos, finalmente. Entonces creo que es una película que sin tener justamente ese cargo moral, es simple y al mismo tiempo permite que cada quien, o sea, no, es muy sencilla en el sentido de que es la naturaleza. Son cosas que todo el mundo, no importa en qué país está, sabe lo que es un río, sabe lo que es un jabalí, sabe lo que es un árbol. Yo no sé qué son esos bichitos blancos, me dieron mucho miedo. Pero todo lo demás... Las codamas. Pero todo lo demás, sí. Ay, me dieron pesadillas. Vamos contigo, Camilo, tus apreciaciones finales. No sé si esta palabra existe, pero tercereo, lo que han dicho Ana y Elpidio, la complejidad humana, la complejidad del tema de la misma película es algo que, bueno, se escapa y no es algo que uno encontraría en una película animada, ¿no? Y menos en los años 90, pero bueno, es Estudio Ghibli, así que sí. Me gusta mucho la parte del balance. Se busca dar una mirada quizás un poco más balanceada y armoniosa de todas las variables que existen en el mundo material, sea naturaleza, humanidad, y cómo estas tienen que, como hemos dicho durante todo el capítulo, cómo estas tienen que empezar a ser armoniosas y balancearse, porque si no nos lleva a candanga, pues ya nos vamos viene el apocalipsis básicamente. Y bueno, es una buena película para ver si todavía tienes dudas sobre el contrato minero y sobre la minería en Panamá, y obviamente no a la minería. Y bueno, termino así. Yo te iba a decir algo, Ana. No, bueno, yo no tengo mucho más que agregar. La verdad que ustedes han dicho mucho. Secundo todo lo que han dicho, cuarterán, no, lo que sea, como lo quieran decir. Y solamente quería agregar que no lo había dicho, pero a mí me parece muy fantástico cómo Miyazaki introduce al personaje de San. Me parece que es una de las entradas más brutales de un personaje. Chuzo, es que tú la ves y tú dices que chuleta, que pela más brutal. O sea, le chupa la sangre, el veneno a la mamá loba, y es una vena brutal, y mira la cámara así con una cara de ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a meter conmigo? Ven para que veas lo que te va a pasar. Me parece brutal. O sea, eso es lo que tiene no solo esta película, sino el cine de Miyazaki, y a mí me parece, una película genial, como ya he dicho. Tengo una trivia. San significa tres en japonés. Es la tercera loba. Eso. Exactamente. De hecho, y Mononoke se traduce como... Bueno, Princesa Mononoke se traduce como princesa de espíritu vengativo. Por eso que creo que la introduce de esa forma, ¿no? Para que sepas quién es, ¿no? No, evidentemente esta es una mansa cinta. Lo podemos decir. Mansa cinta. Y la verdad... ¿Una recomendación? ¿Ah? Sí, hazla. Kohei Saito, La naturaleza contra el capital. Bastante apropiado. Hay que leer, gente, hay que leer. Bueno, de esta forma nos despedimos. Los esperamos en la próxima. Ya por ahí vamos a ir anunciando qué otras películas vamos a ir revisando. También vamos a ir agregando algunas más de Estudio Ghibli. Y bueno, ahí les vamos a ir anunciando qué es lo que viene. Un saludo, gente. Nos vemos en la próxima. Chao, espero que les haya gustado.